Satera karo tushterendai moselati antakas. Oh, amado Señor, aleluya. Tu gracia está en este mundo todavía, salvándonos. Sálvanos, salva a este mundo, Señor. Este mundo te necesitamos, este mundo estamos muy escasos, muy cortos. Hemos caído de tu gloria, de tu gracia, Señor. Ten piedad, ayúdanos a agradarte. Ayúdanos, aleluya. Dios los guarde a todos, hermanos. Y bienvenidos, palabra viva para tu alma. Hoy tenemos una palabra viva de parte del Señor, extraída desde el mismo trono del Señor. La gracia del Señor está con nosotros todavía. Y tenemos la gran bendición, el gran honor de que el Rey nos hable, trata con nosotros. Verónica, Liud, Sandy, hermanos, qué maravilloso haber llegado al conocimiento de este evangelio de luz que transforma todavía la vida de las personas, amados, que nos cambia la historia, reescribe nuestra historia, que nos perfecciona y que el Señor continúa trabajando en nosotros día a día. Por eso es que nunca hay que rendirnos, nunca hay que decir Dios ya no puede hacer nada en mí. Dios continúa trabajando en medio de tus errores, de tus caídas. Y por qué no decir, cuando estás fuerte, estás victorioso. Dios nos lleva. Dios es el Dios del valle, el Dios de la montaña. En otras palabras, Él continúa trabajando contigo cuando estás arriba, cuando estás abajo. En todos lados, Dios es lo máximo. Dios es maravilloso. Dios, wow, mi mente no alcanza a cubrirlo todo. Pero Dios no me llamó para entenderlo completamente. Él más bien me tomó y me sumergió, aleluya, en su misericordia, en su salvación, en su justificación. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Bienvenidos una vez más a esta palabra viva para tu alma. Todos los viernes estamos aquí. Quiero invitarlos, por si ustedes no tienen una iglesia, corran la voz. Amén. Compartan esta enseñanza. Y todos los que no tienen una iglesia todavía o que están buscando una casa familiar, conectarse con una familia, la familia del Señor. Estamos en el 2600 de la calle Hobbs Road. Esto es en Elgin, la hermosa, la preciosa ciudad de los suburbios. Aleluya. Ahí estamos los domingos, 3 de la tarde. Estamos los jueves a las 7. Aleluya. Estamos en un estudio y hemos estado hablando acerca de los dones del Señor, del Espíritu. Amén. Y el Señor nos tiene alimentándonos, equipándonos, enseñándonos. Y quiero invitarles para que se conecten todos los viernes con nosotros aquí, en este canal, en esta página de Facebook. Más tarde lo subimos a YouTube. Gracias, hermana Sandy, excelente trabajo por todo lo que haces, nos ayudas. Y todos los que facilitan todas estas cosas que estamos haciendo para la gloria del Señor, para el beneficio, la edificación, la perfección del pueblo de Dios. Bienvenidos, así que les pido, vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que nos das hoy. Señor, la recibimos. Abrimos nuestro corazón para recibirla en el buen terreno de nuestro corazón. Señor, ahí tu palabra como una semilla. Esta semilla encontrará un lugar donde poder germinar, donde poder
crecer, desarrollarse, madurar, espigar y finalmente producir fruto al 30, al 60, al 100%, de acuerdo a tu voluntad. Sea así hecho, mi Señor, ayúdanos, déjanos entender esta palabra para que las aves del cielo, Satanás no venga y la tome, la coma, se la lleven o la robe. Señor, pon al diablo en su lugar y a nosotros cerca de tu trono de gracia. Gracias, amado Dios. Bendice a todos los que están oyendo esta palabra y los que más tarde la escucharán. Señor, danos hambre. Una vez más, danos hambre y sed. Sed por tu palabra, hambre por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos. Tengo una palabra para ustedes hoy, pero antes de todo quiero decirles que nos cuidemos todos de la euforia del verano. Hay que cuidarnos de la euforia del verano. Cuando llega el verano, hermanos, hay una actividad espiritual en la región, aleluya, que entra en acción. Es como que cambia el turno, aleluya, y viene una actividad demoníaca distinta. Incluso nuestras emociones humanas, aleluya, es como que se desbordan, aleluya. Hay una exacerbación en las emociones, aflora, aleluya, el sentir, gloria a Dios. Y debo decir que debemos ser más cristianos, pero a veces se nos olvida eso y nos dejamos envolver por el verano, las vacaciones, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, y tenemos que recordar siempre que somos hijos de Dios. Entonces, la euforia del verano está aquí y tenemos que mantener nuestra postura, nuestra profesión en Cristo. Aleluya. Entonces, esta palabra que les quiero traer está como conectada en ese sentido. Nos unimos, conectamos con amigos, con familiares, estamos platicando, estamos creando actividades, haciendo cosas, dialogamos, y entonces a veces es fácil lastimar o que nos lastimen. Y ahí es donde tenemos que tener siempre nuestro altar de oración listo. El tema es perdonar a otros es fácil. Es fácil si oyes a Dios en tu altar. Cuando Dios te habla en tu altar, Dios te va a hablar cosas interesantes, hay que oírlo. Y si Dios te dice tienes que ir a perdonar, vamos a ir a perdonar. Será fácil porque la ayuda angelical estará ahí. La ayuda celestial divina estará allí. Y cuando Dios nos ayuda, todo es posible. Es fácil, no hay complicaciones. Así que le pido, abra su corazón. Ojalá que todos los que se están conectando se quedaran hasta el final. Sería de gran bendición para todos. Entonces, Lucas capítulo 14, el verso 18, nos habla Jesús de una parábola de dos hombres. Esos dos hombres subieron al templo a orar. Uno era muy religioso y el otro no era tan religioso. Amén. Era un cobrador de impuestos, era un ladrón. Era un ladrón. Así que tenemos los dos polos aquí. Y hermano, el fariseo, el religioso, estando ahí en el altar del Señor, en el templo, orando, hablando a Dios, él habló de sus buenas obras. Oiga eso. Pero el otro hombre, el que no era tan religioso, el ladroncito, el publicano, aleluya, el colector de impuestos, que era ladrón, les conocían por ladrones, deshonestos. Ese hombre no habló de sus buenas obras, pero él habló desde su fea condición. Qué contraste, qué diferencia, aleluya. Qué oposición, ¿verdad? Opuestos los polos. Y Dios oyó a los dos, sí, Dios oyó a los dos, pero justificó a uno solamente. Así que son dos los puntos a tratar hoy en Palabra Viva para tu Alma. Hermana Rosario, Dios te bendiga, bendiciones, bienvenida.
Hay dos puntos que tenemos que recordar hoy en esta palabra. Si tú lo oyes a Dios en tu altar, ese es el primer punto. Si tú lo decides oír. Número 2, entonces perdonarás fácil las ofensas de otros. Ese es el segundo punto. Aleluya. Aquí viene la palabra del Señor, dice así, Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así de sencillo. Dios perdona lo que confiesas, lo que admites y lo que pones sobre tu altar. Aleluya. Es difícil perdonar a los demás cuando no queremos oír a Dios diciéndonos que los perdonemos. Es difícil. Es difícil. Personas heridas van por la vida hiriendo a otras. Pero personas que saben perdonar van por la vida perdonando a otras. Perdónalos. Ese fue el clamor, ese fue el grito de Jesús en la cruz. La cruz fue el altar del Cordero de Dios. Moisés levantó una serpiente allá en medio del campamento, allá en el desierto. Y todo el que salía de su campamento y miraba a esa serpiente, su vida era perdonada. Hemos leído la historia, estamos relacionados con la historia. Jesús también dijo que Él sería levantado, aleluya, como aquella serpiente, y que todos los que miráramos hacia Él seríamos perdonados. Cada vez que miras hacia tu altar de oración, ahí oirás a Dios. Y Él te recordará que tú también cometes pecados. Dios nos recordará que nosotros también lo hemos lastimado a Él. Pero que ahí somos perdonados tú y yo. Orar es fácil cuando quieres que Dios te perdone. Cuando yo le he fallado a Dios, hermanos, yo sé que necesito el perdón del Señor. Así que yo corro rápido, ahí mismo cierro mis ojos. Perdóname, Padre. Perdóname. ¿Por qué pasa esto? Porque yo lo amo y sé que Él me ama. Así que orar es fácil cuando quieres que Dios te perdone. Pero la oración se vuelve difícil cuando no queremos oír a Dios diciéndonos, hey, hay que ir a perdonar. Hay que ir a disculpar. Y es ahí, en esa negatividad de pronto, en ese tironeo, no quiero. Es ahí donde a veces se crea una actitud un tanto negativa, y de ahí es que nacen los perdones manipuladores. De ahí nacen los perdones a medias. De ahí nacen los perdones superficiales. Y de ahí nacen los perdones equivocados. Todos, me incluyo a mí en primer lugar, todos necesitamos poner bajo la luz nuestra doctrina personal del perdón. ¿Tú perdonas? Sí, yo perdono. Ok, hay que poner bajo la luz nuestra doctrina personal que le llamamos nuestro perdón personal. Tenemos que llevarlo a la luz del Señor, porque esa doctrina de perdón que tenemos cada uno de nosotros muchas veces se contamina. Sí, se contamina con sentimientos carnales, con recuerdos moribundos, con heridas sin sanar, con desconfianzas, con estómagos que todavía se revuelcan, aleluya, cuando vemos a las personas o recordamos, y con sospechas egoístas. Se contamina nuestro perdón, la doctrina de nuestro perdón. El perdonar a los demás
se contamina cuando mezclamos lo divino con nuestra voluntad caprichosa. Y se contamina cuando mezclamos lo santo con nuestro egoísmo. ¿Ya? Sí. Yo he escuchado a muchas personas decir, bueno, usted lo lee en la Biblia de esa manera y lo entiende de esa manera, pero yo lo leo también y lo entiendo de esta manera. Bueno, déjeme decirle, hermano, que la Biblia nos habla a todos los hombres. Y cuando nos dice, eres pecador, todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. Todos somos malos. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo entiendo yo? No hay dos sabores aquí. Simplemente lo somos, Señor, sí lo somos, lo admitimos. Amén. Así que Dios espera que creamos en Él de la manera que la Biblia dice. No de la manera que nosotros sentimos. No de la manera que nosotros elegimos creer. Tampoco de la manera en la que nos es más favorable o más conveniente. Aleluya. Amados, yo sé que cada cabeza es un mundo, pero si Jesús es la cabeza de la iglesia, eso significa que todos los cristianos debemos perdonar como se hace en el mundo de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. También sé que Jesús no forzará la voluntad de nadie. Pero lo que todos necesitamos hacer es someternos a Dios. Eso es rendirnos totalmente a su voluntad, a su deseo. Someternos al Señor no le deja lugar a nuestros caprichos ni a nuestros egoísmos individuales. Esta es la razón por la que Dios nos pide que tengamos nuestro propio altar de sacrificio delante de Él. El altar no es un lugar de negociaciones. Allí la carne muere. Allí los deseos voluntarios son derramados. Allí no hay opciones. Mueres o mueres. Eso es lo que es. Dios perdona mis pecados cuando yo me arrepiento y le confieso mis pecados. Escuché algo que decía así: lo que no se ve, no se puede controlar. Lo que no se ve, no se puede controlar. Aleluya. Déjeme decirle que la ambición más grande de los hombres, incluso del gobierno, es poder verlo todo. Y dicen que los celulares ya lo están permitiendo ver todo y saberlo todo para poder controlarlo. Entonces, sí, es una ambición de humano siempre. Pero oigan otra vez, se lo vuelvo a decir. Lo que no se ve, no se puede controlar. Aleluya. Ahora bien, tú no puedes ver los pensamientos de una persona. No puedes ver lo que está sintiendo una persona. No puedes saberlo. Aleluya. ¿Verdad que no puedes? No, yo no puedo. No puedo. Y tampoco quisiera poder verlo y saberlo. Dios no se explotaría mi cabeza. No sé qué pasaría. Pero pensemos esto. Dios lo ve todo. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Él, dice su palabra. Incluso los secretos y las intenciones mejor guardadas. Y aún así, Dios no controlará nada en nosotros, al menos que nosotros lo rindamos voluntariamente en nuestro altar de sacrificio, de oración. Yo veo la justicia de Dios aquí. Dios es justo. Dios no es como los hombres, injusto, manipulador, no se deja chantajear. No, Dios es justo. Debo decirles a todos, y eso me incluye a mí, que en el altar todo es visto por nuestro Dios. Todo se ve.
Todo es visto por los 7 ojos del Señor. Todo es iluminado por los 7 candeleros de fuego de Cristo. Y debemos estar sabidos y conscientes de eso también. Lo que estoy diciendo es que en nuestro altar, Dios sabe muy bien si nosotros queremos o no queremos perdonar a otros. Dios sabe también si vamos y simplemente queremos ignorar el tema del perdonar a otros. Dios lo sabe todo. Nada se esconde. En el altar todo se ve. Creo que nosotros tenemos mucha Biblia en la cabeza. Sí, a veces es nuestro error. Voy a decir esa palabra. Tenemos mucha teoría espiritual en la mente. Conocemos mucha doctrina. Pero muchas veces no sabemos aplicarla, accionarla, traerla y aplicarla en las relaciones que tenemos con los demás. ¿Por qué es eso? Después me dicen ustedes por qué es eso. Pero yo tengo una teoría. Amados, déjenme decirles, no te hace falta perdón. Te hace falta accionar ese perdón. No te falta talento. Lo que te falta es ponerlo en práctica. No te hace falta espiritualidad. Lo que te hace falta es aplicarla a los demás. Entonces, ¿cómo debemos perdonar a los demás? De la misma manera que Dios nos ha perdonado. Esa pregunta se responde así, de sencillo. ¿Cómo debo perdonar a mi padre? ¿Cómo debo perdonar a mi suegra? ¿Cómo debo perdonar a mi vecina con la que siempre nos echamos unas miradas feas? ¿Cómo debo perdonar a esta persona, a aquel? ¿Cómo debo perdonar? De la misma manera que Cristo te perdona a ti. Así de simple. Esa manera dice que si nosotros perdonamos a otros, Dios también nos perdona a nosotros. Así de sencillo, sin complicaciones. Pero si no perdonamos a otros como Dios nos ha perdonado, entonces Dios no nos perdonará. ¿Ven ustedes el peligro? Yo sí lo veo. No vayamos a perder el perdón de Dios porque no quisimos perdonar a otros como Dios lo hace con nosotros. ¡Wow! Déjeme decirle que uno viaja en la vida cristiana, uno viaja en ligero en este mundo cuando no llevas a cuestas pesos incómodos por la falta de perdón. Cuanto más ignoras el perdón, más acumulas pesos en deudas sobre tu vida. Y pronto te vas a cansar y vas a desistir. Ya no vas a querer caminar con nosotros. Amados, además, yo hago la pregunta, ¿quién en su sano juicio quiere enfrentarse con un Dios enojado en el día del juicio? Simplemente porque no quiso perdonar a sus ofensores, sabiendo que también él o ella ofende a todos. Imagínense. Wow. Lo que tu altar te perdona, tú podrás perdonarlo en los demás también. Si tienes un Dios clemente, perdonador y lleno de misericordia hacia ti, también vas a querer darles a tus ofensores el mismo trato que recibes de ese Dios misericordioso y perdonador. Somos llamados a dar lo que hemos recibido. Pero si en lo privado de tu altar no has perdonado a tus deudores, no podrás hacerlo nunca en lo público en este mundo. O sea que los milagros se originan en el altar y se manifiestan entre las personas. ¿Te das cuenta? Nosotros lo que
exponemos abiertamente ante la gente, lo conseguimos, lo logramos, lo alcanzamos en lo privado, en nuestro altar. Pero al hablar de ofensas, si hablamos de ofensas, estamos hablando de eso. Si tú no perdonas a otros de la misma manera que Dios lo hace contigo, entonces tú mismo te estás poniendo la soga en el cuello. Ninguno de nosotros puede engañar a Dios. Lo que sembramos es lo mismo que también segamos. De ahí que cada uno debemos velar, debemos orar sobre nuestra propia alma primero. Debemos ser honestos con nuestra alma y saber reconocer en la presencia soberana del Rey de Gloria nuestra condición de pecadores, para que Él nos restaure y nos enseñe a perdonar a los que nos ofenden. Es crucial entender que mientras estemos en este cuerpo, será imposible, sí, esa es la palabra, imposible. Mientras estés en este cuerpo y yo en el mío, será imposible que no te lleguen tropiezos. Palabras de Jesús. De hecho, mientras más años vivas, más tropiezos te van a llegar. Oigan las palabras del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Wow, oiga eso. Más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Cuidado, ser piedra de tropiezo. El cielo observa y tiene una... Wow. Es algo serio, cuidado. Ahora, ¿qué es el consejo de Jesús? Tened pues cuidado, nos dice. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti y te dice me arrepiento, perdónale. Dice Jesús. Es el consejo de Jesús para nosotros. Amén. Entonces, sabiendo yo esto, es de sabios el poder comprender que también nosotros podríamos ser piedra de tropiezo para los demás. Es de sabios entender eso, reconocerlo, aceptarlo. No estamos libres de lastimar y de fallar a otros. No es sabio ir por la vida pensando que somos un diamante perfecto, una monedita de oro, y que no fallamos a nadie, no defraudamos a nadie. No quiero sonar como un mal profeta para alguien aquí, ni como un ave de agüero para nadie. No. Pero de los humanos es el fallar y de Dios el perdonarnos cuando confesamos nuestro pecado. La Biblia nos enseña a los cristianos que si en 24 horas un hermano peca contra ti 7 veces, debes perdonarlo 7 veces. Significa que debemos tener cuidado de que el sol no se vaya a meter en el poniente y tú continúas resentido, enojado contra alguien. Perdónalo, nos aconseja el Señor. Perdónalo de la misma manera que yo te perdono a ti. Esa es su regla. Esa es la regla del Señor. Así como yo te perdono a ti, tú perdónalo también. Dios no nos exige un perdón mayor, ni un perdón más grande que su propio perdón. Leámoslo en la Biblia. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, aleluya, y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Wow, las palabras son sanadoras, restauradoras.
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Lo oíste? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No hay hilo negro, no hay mano oculta, no hay condiciones, no hay engaños, no hay mañas, no hay atajos, no hay dudas, no hay inseguridades, no hay límites, no. El mensaje simplemente es claro, directo y contundente. Así como yo te perdono, tú también perdónalos a ellos. El Dios soberano y compasivo nos dice a ti y a mí, así como yo te perdono en tu altar de arrepentimiento, de la misma manera como yo perdono tu mal y tus pecados, de esa forma, dale perdón a los que te ofenden. ¡Wow! ¡Wow! La manera en la que nuestro Creador nos habla. ¡Wow! Pedro preguntó a Jesús. Oigan a Pedro. Pedro preguntó a Jesús, si mi hermano peca contra mí. Oiga cómo viene Pedro. Si mi hermano peca contra mí. Pedro no preguntó diciendo, si yo peco contra mi hermano 7 veces. ¿Saben lo que yo creo que Pedro quiso decir? Hermanos, oigan esto. El ángulo de su pregunta es interesante. Él comienza de allá. Si mi hermano peca contra mí. Él no dijo si yo peco contra mi hermano. No. Es más fácil detectar cuando los demás pecan contra nosotros. ¿Cierto o cierto? Aleluya. Ya, nos pasa a todos. Me pasa a mí también. Y casi nunca es fácil darnos cuenta de que somos nosotros los que iniciamos el mal, la herida, el golpe, el pecado contra alguien. Nos cuesta todavía. Nos cuesta mucho. A mí me cuesta. Vea esto. Regularmente nadie deberíamos estar tratando de averiguar o de gastar energía en descubrir si yo lastimé o si alguien me lastimó. A veces en esa averiguación, hermano, la curiosidad mata al gato. A veces queremos averiguar como que si fuéramos el inspector Gadget. Deja de averiguar. Tu trabajo no es eso, averiguar, aleluya. Si realmente quieres saber la verdad, hermanos, quédese conmigo. Tienes que entender que tu conciencia es imperfecta. Comencemos desde ahí. Más bien debemos dejarle a Dios y decir como dijo David después de pecar contra Betsabé: examíname. Cuando le dices a Dios, examíname, espera. Pero no va a venir con un látigo a golpearte, hermano, con un palo. No. Él te va a hablar misericordiosamente, bondadosamente. Qué hermoso es el Señor. Aleluya. Si quieres saber, déjale a Dios que te examine. ¿Dónde? En el altar. Él sabe. Y Él nos hará recordar las ofensas y los pecados que hemos cometido contra otros. Especialmente si nos es difícil, nos es duro admitir que hemos fallado contra alguien más. David trató de borrar, al rey, conforme al corazón de Dios. David peca con Betsabé y él trata de borrar, ignorar y enterrar su pecado. Amados, pero Dios lo vio. Dios lo sabía.
y le envió al profeta Natán. ¿Qué me hace entender? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que este cuerpo de carne, nuestra carnalidad, tiene maneras raras y muy convenientes de enterrar y de ignorar los pecados. ¿Está usted ofendido? No, yo estoy bien. No. ¿Usted ama a todos? Sí, yo amo a todos, excepto a todos. Hermanos, nuestra carne, el Señor decía con el profeta Jeremías, el corazón es lo más engañoso y perverso que hay. Pero Dios dice, yo lo conozco. Oiga esto, porque Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, ¿lo viste? Cuando estéis orando. No si estás orando, no, cuando estéis orando. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Oiga cómo comienza. Y cuando estéis orando, habla de ti estando en tu altar. En el altar todo se ve. Dios nos habla. Y nosotros hay que parar la oreja para oír. Tus pecados y mis pecados son visibles en nuestro altar. Pues nos acercamos. ¿A quién? Nos acercamos al que todo lo ve. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es posible también hacernos los sordos e ignorar si queremos también ahí. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Ayúdame a mí como pastor. Pero no lo hagamos, no hagamos eso. Seamos al contrario más sensibles, más enseñables, más dóciles, más obedientes. Cuidémonos también del pecado de la omisión. ¿Cuál es el pecado de la omisión? Ya lo conoces. Quiero que leamos otro pasaje. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, o sea, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces, después de la reconciliación, ven, presenta tu ofrenda. Aleluya. A Dios le importa más la reconciliación que tus ofrendas. ¿Ya? ¿Hemos podido entender en la vida ese orden? A Dios le importa más tu reconciliación con el ofensor que las ofrendas que tú le puedas presentar. Todos debemos volver nuestro corazón a esa línea de orden y prioridad. Todo lo que tú y yo ofrecemos y hacemos delante del Señor, esas son nuestras ofrendas. Que no haya entre nosotros aquellos que ofrendan al Señor cantando, predicando, diezmando, ayudando, profetizando, enseñando, sanando, limpiando, administrando, trabajando en algún ministerio, en alguna capacidad, y que estemos enemistados con nuestros hermanos. Tengamos cuidado. Oiga esto. Hay ofrendas que Dios no recibe. Hay ofrendas que Dios simplemente no puede recibir. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Pero Dios comienza a recibirlas cuando nos vamos a reconciliar con los demás. Tener un altar propio, uno donde Dios te perdona,
sin duda alguna te ayudará a que vivas en comunión con Dios y con todos. Tener un altar personal, uno donde honestamente le dices a Dios, examíname. Dios te ayudará a reconocer que tú también le fallas a otros y te mostrará tu pecado. Dios no quiere mantener a nadie así como en un estado de cautiverio, de víctima. Dios no quiere que vivas con una conciencia cargada de culpa y de condena si Él te hace recordar las fallas que tú has cometido contra otros. No, Dios no quiere que estés ahí en el altar sintiéndote culpable, condenado porque te hizo recordar un pecado que no has querido admitir o te es difícil admitir. Ten cuidado. Cuando Él nos recuerda de algún pecado, es porque Él quiere evitar que vayamos por la vida siendo piedra de tropiezo y que finalmente esa piedra sea atada, amarrada a nuestro cuello y seamos echados a lo profundo del mar. Amados míos, una persona que es tropiezo a otros es una persona que no admite su ofensa. Es una persona que se rehúsa en reconocer que ha ofendido a otros y que por ende ofende a Dios también. Recuerde una cosa, el hombre, todos los hombres de esta vida, las mujeres de esta vida, estamos hechos a la imagen de Dios. Y ahí está el problema. Ofender a alguien que está hecho a la imagen de Dios es ofender al Creador, al Hacedor de ellos. Se parecen con Él. Quien es incorregible no cambiará. Hay una piedra para su cuello esperándolo. La ofensa no viene de los demás. No. La ofensa con frecuencia se origina y se alimenta en nuestro propio orgullo. La piedra de tropiezo más grande es Satanás. Su orgullo no lo cambia. Su orgullo, Satanás es una piedra de tropiezo para 1/3 de ángeles en el cielo y para tantos hombres que Él ha ofendido y que Él ha hecho caer y que todos estos hombres tienen la forma y la imagen de su Creador. Satanás tiene un problema gruesísimo. Le digo algo, el orgullo de Satanás no le ayuda para nada. Su orgullo lo hundirá finalmente en el lago de fuego y azufre. Su orgullo es la misma roca que se le atará al cuello. Mientras más años tengo en la iglesia, más debo cuidarme del orgullo espiritual. Más debo vigilar mi presunción espiritual, no volverme presumido espiritualmente. Yo me obligo a depender más de mi Dios. Obligo mi carne a depender de su gracia. Tengo que tener cuidado de no depender de mi experiencia, de mis años, de mis vivencias. Aleluya. Que le puedes enseñar al león de la selva. No. Esa actitud no es nada conveniente para nosotros. Amados, yo no quiero depender de mi inteligencia, de mis canas, ni de mi astucia personal. Así como dijo el Chapulín, no contaban con mi astucia. No. Amados míos, yo pido al Señor en mi altar que me mantenga necesitado de su gracia, que me examine día a día, que me mantenga servidor de mis hermanos, de mi rebaño, y que me diga lo que muchas veces no quiero admitir. Yo prefiero ser corregido, instruido, enseñable y perdonado. Estar perdonado delante de mi altar en su presencia. Ahí le digo, dime cómo está mi relación con mis hermanos. Revélame si yo los he fallado en alguna manera. Dime si estoy siendo piedra de tropiezo a otros. Yo le digo, Señor, dime si le estoy dando lugar al diablo en mi corazón, en mi mente, en mi boca, en mis palabras, en mis acciones. Señor, libra mi cuello de la piedra pesada de molino. El siguiente pasaje se entiende mejor
Si lo lees, y estoy concluyendo aquí, este pasaje lo entiendes mejor cuando te arrodillas delante del Señor y lo lees en tu palabra, en tu Biblia. ¿Cuál pasaje? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, vivo, no obligado, no forzado, vivo, libre, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, no tomes la forma del mundo, es lo que está diciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si hay algo que tenemos que pedir siempre en nuestro altar, es: Señor, transforma mi vida renovando mi pensamiento. Si no hay renovación de pensamientos, olvídate de la transformación. Amados, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vayamos por la vida sin conocer la voluntad perfecta, agradable y buena del Señor. Amados míos, Dios te dice: preséntate delante de mí, que tu cuerpo sea un sacrificio vivo, santo y agradable. Dios ya no quiere cuerpos de animales muertos. Ahora quiere nuestro cuerpo vivo, santo, nuestro cuerpo que sea agradable a Dios. Amados míos, Él ahora quiere que nuestras relaciones con los otros, con los demás, produzcan alianzas fieles dentro de su iglesia. Él desea que nuestras obras incluyan a todos, sin que haya pleitos, sospechas, envidias, divisiones. Dios dice: no, ven, presenta tu cuerpo. Yo te voy a revelar dónde necesitas trabajar, para que conozcas finalmente mi voluntad buena, agradable, perfecta. Ese es el plan de nuestro Padre, de nuestro Creador. Hermanos míos, Dios quiere que respetemos a todos los hombres, que seamos luz delante de ellos. Amados, Dios se interesa tanto en el trato, en las relaciones que tenemos con los demás, como tú no tienes idea. Pero Satanás quiere que tú seas una piedra de tropiezo para otros, para que tengas problemas como Él está teniendo problemas con Él. Pero nosotros hemos sido llamados a cosas mejores. Amados, oremos. Amado Rey, gracias. Esta palabra nos ha ayudado muchísimo, nos está sanando, nos está revelando, nos está trayendo obediencia y una gran convicción. Amado Dios, ayúdanos a estar agradables, santos, perfectos delante de ti. No podemos hacerlo por medio de nuestros esfuerzos y nuestra voluntad humana, no. Nadie podemos justificarnos delante de ti, pero tú sí puedes. Señor, cambia nuestra manera de pensar. Pon la mente de Cristo en nosotros cada día, para que podamos ser transformados. Y en esa transformación te agrademos a ti primero y nos derrames gracia en nuestras relaciones con los demás. Señor, es fácil perdonar a los demás si escuchamos tu voz, tu instrucción y si somos obedientes. Amado, esta tarde de viernes, bendícenos, guárdanos, quédate con nosotros este día, este fin de semana. Guárdanos, protégenos y enséñanos a perdonar como tú nos perdonas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Todos recibamos esta palabra. Bendiciones, hermanos. Así que, bueno, no sé qué vayas a hacer en este fin de semana, pero sin duda alguna te invito, visítanos por ahí el domingo. Amén. Disfruta este viernes,
Sal con la familia mañana sábado para que el domingo puedas dedicarlo. Dedicarlo a el que todo lo puede, a nuestro gran Dios, al que vino a este mundo en forma humana a salvarnos. Vayamos con gozo, démosle un par de horas al Señor, porque Él merece todo. Bendiciones, los quiero, un abrazo. Cuídense. Bendiciones.